para Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, Cáncer, así que no importa el momento en que la estés viendo, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí con este caballero de oro se ve que para muchos de ustedes algo aquí está funcionando de forma muy lenta. Esto podría ser un empleo que quizás no te estén aumentando el salario o simplemente tú querías un cambio de puesto laboral, pero eso no esté ocurriendo. Aquí sí estás recibiendo ingresos de forma estable, de forma constante, de forma segura, pero esto está llegando extremadamente lento. Puede ser que muchos de ustedes tengan un negocio y pues los clientes estén llegando, sí, estén llegando constante, pero no en la cantidad que ustedes quisieran que llegaran. Eso posiblemente sí te esté alcanzando quizás a duras penas para pagar tus gastos o los gastos en los que incurriste, pero definitivamente no estás esperando el retorno, no estás teniendo el retorno que ustedes habían esperado. Así que aquí hay algo que se mueve, sí, no está detenido para nada, sí hay un movimiento, pero demasiado lento. Y la suma sacerdotisa me indica por su parte que acaba de haber una información que ustedes van a conocer. Hay una verdad, algo que estaba oculto y lo van a estar descubriendo sobre por qué se estaba moviendo esto lento. Esto puede referirse, señores, por ejemplo, anuncios que quizás no estaban haciendo de la forma correcta, si es un negocio, o simplemente que quizás no estés haciendo las cosas en la red social que tienes que hacerlo. Y por supuesto, esto está retrasando las cosas o las está moviendo muy lento. Quizás, no sé, estabas teniendo algún problema dentro del negocio, pero definitivamente, sea lo que sea, aquí lo vas a estar descubriendo. Y si es un empleo, pues vas a estar descubriendo porque esto se movía lento. Quizás no había fondos en el trabajo para darte, algún jefe tenía algún problema contigo, algún compañero de trabajo, en fin. Algo que tú necesitas conocer y aquí pues evidentemente esta información va a estar saliendo a la luz y te vas a enterar, pero tienes que usar tu intuición, porque esta información no te va a llegar de forma clara. O sea, no es como que te vas a enterar así claramente, decir, mira, Cáncer, esto está pasando por esto. No, no va a ocurrir así. No te vas a enterar de esa forma. Te vas a enterar simplemente usando tu intuición, dándote cuenta, quizás buscando la información por ti mismo, pero definitivamente te vas a estar enterando. Y cuando tú te enteres, pues por supuesto, la rueda de la fortuna va a estar girando a favor de ustedes. Aquí las cosas cambian por completo y a tu favor. ¿Por qué? Porque ya que las cosas posiblemente comiencen a acelerarse, ese movimiento que venía seguro, estable, pero demasiado lento, aquí comienza a acelerarse porque evidentemente al tú enterarte del por qué estaban pasando las cosas, pues vas a poder tomar cartas en el asunto, vas a poder resolver la situación y definitivamente la rueda de la fortuna va a estar girando. Normalmente la rueda de la fortuna gira por voluntad de la divinidad, por voluntad, entonces, de Dios, de lo que ustedes crean. Pero siempre a la voluntad de Dios o la divinidad hay que darle un empujón. Y ese empujón se lo vas a dar tú ya sabiendo esta información. Cuando tú des el primer paso, cuando te enteres, pues evidentemente las cosas van a cambiar. Vamos ahora a ver qué más viene para ustedes. Vamos a ver qué otra información importante viene acá para Cáncer que necesite estar conociendo. Vamos para allá, hay un 9 de espadas por ahí. Así que el emperador calma la situación ahí del 9 de espadas. Vamos para allá. Acá Cáncer, con la carta pues del emperador, se ve que muchos de ustedes van a estar subiendo de nivel. Quizás en tu empleo, en tu trabajo, te podrían estar aumentando tu puesto, o si no, podrías estar consiguiendo un puesto de trabajo muchísimo mejor que el que tienes actualmente. También esta carta se podría estar refiriendo a que en tu negocio, pues por supuesto vas a tener más responsabilidades o vas a tener como que una expansión económica dentro de lo que estás haciendo. Esta carta me está indicando de que va a entrar en la vida de muchos de ustedes una energía de orden, de disciplina y de seguridad. Esta carta ayuda, o la energía de esta carta ayuda a que cualquier proyecto que ustedes estén haciendo o cualquier situación o área de su vida se estabilice. Acá esto brinda estructura, brinda estabilidad y control económico. Acá hay una estabilidad económica muy fuerte. Te ven literalmente como el emperador, como el líder de un grupo, como el líder de un negocio,
como quizás el patrón a seguir. Acá las cosas se van a estar sosteniendo, por supuesto, y van a estar avanzando, pero con estructura, con firmeza y con estabilidad. Esto se refiere a estabilidad, señores, en el área económica. Es una carta de estabilidad súper buena, pero no solamente en el área económica, sino en toda tu vida. Es como que ustedes se enraizan, se estabilizan bastante fuerte, pero hay un 7 de espadas por acá. Acá hay alguien que podría estarte vigilando, podría estar pendiente de ustedes para sacar provecho de esta situación. Así que, por lo tanto, traten de no estar contando sus cosas a todas las personas y cuidándose también de envidias de las personas que los podrían estar rondando. Este aumento de nivel, quizás el cambio de puesto de trabajo o que tu negocio les vaya estupendamente bien, podría estar atrayendo a este tipo de personas. Personas que son hábiles, personas que son astutas y no tienen las mejores intenciones con ustedes. Esta persona podría estar incluso tratando de robarles información, de robarle dinero o de hacer que ustedes firmen algún tipo de contrato engañoso o algún tipo de maniobra un poco raras en su vida. Si directamente no está pasando esto, pues simplemente traten de guardar silencio, de no contarle todo a todas las personas, a menos que esta persona necesite saberlo para que ustedes puedan continuar avanzando. Pero esto es posible que genere cierta envidia, cierto roce con personas a tu alrededor, porque hay personas que sí te quieren ver bien, pero lamentablemente no te quieren ver mejor que ellos. Así que esto va a generar ese tipo de situaciones y eso te va a estar preocupando mucho porque parece que sí, aquí ustedes es evidente que se van a estar dando cuenta. Este 9 de espadas me indica que aquí algo te va a estar preocupando, algo te va a dar ansiedad. Por supuesto, vas a tener quizás un puesto más importante, vas a tener otro cargo y eso, aunque sea bueno, puede generar cierto estrés, cierta ansiedad, cierto insomnio, porque quizás tú no sabes cómo vas a desempeñar ese rol, cómo vas a estar continuando en tu vida. Vas a tener entonces que guardarte las espaldas de estas personas que posiblemente quieran aprovecharse de tu situación, que ahora va a ser mucho más beneficiosa. Entonces, eso podría estarlo perfectamente teniéndolos bajo estrés, bajo ansiedad. Traten de calmarse, traten de salir de pensamientos negativos. Sí, por supuesto, tengan cuidado porque es una situación que no es muy agradable, pero en definitiva con miedo no se puede vivir, señores. Así que traten de desestresarse. Es un periodo donde quizás esto viene acompañado de un poco de estrés y un poco de tensión. Vamos a ver qué otras cosas vienen acá para ustedes, Cáncer, en los próximos días. Vamos a ver qué más viene aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí ya salió por lo menos 3 de oros. Esto, Cáncer, va a desencadenar una situación donde ustedes van a tener que mantenerse de pie, van a tener que mantenerse resistiendo. El 9 de bastos me indica que a pesar de toda la turbulencia, a pesar de todo lo que ocurra a su alrededor, ustedes van a mantenerse luchando de pie y firme. Esta es la carta de la resistencia, es decir, no te rindas. Este no es el momento para tirar la toalla, tienen que mantenerse firmes, tienen que mantenerse de pie y efectivamente es lo que ustedes van a estar haciendo aquí, van a mantenerse de pie a pesar de todo y sin rendirse. Lo mejor viene, así que tienen que aguantar un poquito. Pero esta carta del 3 de oros me indica que aquí ustedes van a estar, por supuesto, logrando lo que querían, van a estar perfeccionando lo que tanto estaban queriendo hacer, por supuesto. Aquí está la carta del emperador. Esto me parece que es algo nuevo, algo que ustedes van a estar aprendiendo, van a estar mejorando. Y aquí el 3 de oros es como el que logra la maestría, logra graduarse, perfeccionar esto de manejar esta situación. Es una situación posiblemente de liderazgo, donde ustedes tengan que liderar un grupo, liderar algo y por supuesto van a tener que aprender cómo hacerlo. Pero el 3 de oros me indica que aquí ustedes van a aprender cómo hacerlo, van a graduarse de eso, por supuesto, y van a recibir el reconocimiento de otras personas. Acá ustedes, este 5 de copas también me indica que junto a eso van a tener que invertir tiempo, invertir dinero. Posiblemente muchos de ustedes lo vean como una pérdida de dinero o como un gasto, pero señores, esto es una inversión que van a tener que hacer.
posiblemente este liderazgo o esto lo obtengan, pero a través de invertir algún tipo de dinero en tu negocio que aumente tus ganancias o que aumente tu negocio, por supuesto. Y en este momento ustedes no lo ven exactamente como una inversión, lo ven como lamentablemente una pérdida, pero realmente no hay gastos, no hay pérdida, solamente, señores, enfóquense en que hay inversión en nuestras vidas. Por supuesto, no nos vamos a quedar así a medias y yo voy a ver qué va a pasar después de ese 5 de copas, porque no nos vamos a quedar a media información. Esto es como ir en un bus y bajarse sin conocer el chisme entero. No puede ser. Aquí vamos a enterarnos de todos. Sí, efectivamente, la carta de la justicia me indica que después de este 5 de copas se va a hacer justicia. Aquí ustedes posiblemente tengan que firmar algún contrato con alguna empresa, con algún banco, por ejemplo, para obtener un financiamiento, o simplemente un contrato de trabajo donde quizás ustedes tengan que gastar, no sé, en algún tipo de material, en uniforme, en algún tipo de herramientas, en fin. Pero definitivamente esto posiblemente sea un contrato que firmen y efectivamente han tenido que hacer algún gasto para lograr firmar esto. También esto podría ser un gasto que ustedes tuviesen que incurrir por alguna decisión que alguien tendría que tomar. Aquí podría ser perfectamente una decisión que se tome, sea judicial o extrajudicialmente, pero definitivamente es algo que los va a estar beneficiando. La Carta de la Justicia solamente dice que por supuesto que algo se va a resolver o que hay un contrato por firmar, pero la carta del loco que me la está acompañando me indica que gracias a esta carta hay algo nuevo que van a estar iniciando en sus vidas. Aquí ustedes van a estar iniciando algo diferente, algo que no habían hecho con anterioridad, y lo van a estar haciendo, señores, completamente libres de ataduras. Aquí hay un inicio con total libertad. Van a salir de su zona de confort, pero van a salir apoyados precisamente por la Carta de la Justicia, con algo quizás establecido de forma legal o algo legal que te va a dar la posibilidad de ese nuevo inicio. Así que, como les había dicho, este 5 de copas no ha sido para nada o no va a ser para nada una pérdida, aunque de momento o de inicio muchos de ustedes lamentablemente lo vean de esta forma, pero realmente, señores, no, esto simplemente va a ser un gasto para comenzar algo nuevo, algo diferente. También la Carta de la Justicia podría no estarse refiriendo exactamente a un contrato como tal, aunque pueden ser varios contratos. Pero, por ejemplo, cuando ustedes quieren establecer algún tipo de negocios, también puede ser que esto se refiera a papeleos, a documentos que tengan que completar, permisos que tengan que tener, algún tipo de certificaciones, de avales, que tengan que estar obteniendo algún tipo de autoridad. Y estas personas, pues por supuesto, van a tener quizás que pagar sellos, pagar los honorarios, en fin, es un gasto que tienen que estar haciendo. Pero repito, no lo vean como gasto, no lo vean como pérdida, véanlo como inversión para iniciar algo nuevo, algo diferente, algo que ustedes estaban anhelando hacer, algo que por supuesto los trae un poco tensos, un poco angustiados, pero definitivamente aquí hay algo, señores, que ustedes querían hacer y definitivamente la rueda de la fortuna gira a favor de ustedes. El emperador me les está dando muchísima estabilidad económica y aquí van a estar empezando algo diferente que es lo que ustedes quizás querían empezar. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo de los animales. Y sale, wow, la libertad. Sale aquí el caballo. Precisamente es casi que una confirmación de esta carta del loco que me habla de libertad. Y te dice, tu corazón es puro y libre. Un propósito mayor te llama. Tienes reservas ilimitadas de resistencia y fuerza. Sigues los vientos del cambio y cumples tus sueños. Exactamente, señores, lo que les había acabado de decir en la lectura viene a confirmarlo esta carta de la libertad para ustedes con este caballo fabuloso. Así que déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre cumplo mis sueños. Yo siempre cumplo mis sueños. Y nos vemos, Cáncer, en el próximo video. Hasta la próxima.